Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre la Ley de Prevención de Drogas. Contaremos con la presencia de la doctora Lorena Villasís, psicóloga del Centro de Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Aquí iniciamos Contigo Mujer. El consumo de drogas viene representando en la actualidad un problema social de enorme relevancia por las múltiples consecuencias adversas que trae consigo el consumo. Por ello es imprescindible empezar a tomar medidas para la prevención de futuras adicciones en nuestros jóvenes. Y en este sentido, cabe preguntarnos, ¿por qué nuestros jóvenes y adolescentes caen en el uso de drogas? En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes conoceremos más sobre este importante tema. En esta ocasión, nuestro equipo de producción visitó el Centro de Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Lo llamaremos Juan. Nos recibe con una sonrisa y un apretón de manos y nos habla sobre su experiencia de vida. Cuenta que a los 20 años de edad inició por curiosidad en el mundo de las drogas, sin importarle familia, amigos o sí mismo. Con lágrimas reflexiona sobre los graves daños que le dejó el consumo. Perdí muchas cosas valiosas, como mis hijos y mi hogar. Entonces, hoy en día estoy muy contento de estar en este lugar, ya que estoy muy contento porque, primeramente, como usted me pregunta, yo no quería saber nada de recuperación. Entonces, hoy en día, mi madre, como vuelvo y repito, una madre siempre está en las buenas y en las malas, y me ha ayudado para darme para poder yo dar ese paso. Paul, de 30 años, nos relata cómo las drogas lo dejaron sin familia, pues perdió a su esposa e hijas. Sin embargo, hoy dice que siente que su rehabilitación va por el camino correcto y habla de una nueva meta: estudiar enfermería para ayudar a los jóvenes que, como él, han enfrentado esta problemática social. Mis metas: llegar a ser alguien en esta sociedad. Se habla de que querías estudiar algo. Bueno. Sí, quiero llegar a ser auxiliar de enfermería otra vez, para yo mismo, a través de la auxiliar de enfermería, trabajar en este lugar y seguir dando apoyo a las otras personas que vengan llegando aquí. Para la psicóloga y especialista Lorena Villasís, es importante la creación de normativas que permitan trabajar desde la prevención, el tratamiento y rehabilitación de las personas con problemas de adicción. La profesional reconoció que Ecuador ya cuenta con centros de atención y especialistas para el debido cuidado integral. Así es, yo creo que el Ecuador ha dado un avance muy grande en cómo se aborda el fenómeno social de las drogas, como usted bien lo menciona, no solamente en una cuestión de leyes, sino también en la cuestión de atención. En ese contexto se ubica la Ley de Prevención de Drogas y Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas, sujetas a fiscalización, aprobada hace pocos días por la Asamblea. El presidente de la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud, William Garzón, destacó que la normativa reconoce la realidad nacional en materia de drogas y estimula mecanismos para la prevención. Desde el campo de la salud, desde el campo de la educación, para que nuestros hijos o los niños o las niñas del Ecuador, desde los primeros años escolares, reciban una materia para que sepan qué significan las drogas, cuáles son sus alcances, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus dificultades frente a lo que puedan presentarse. No valoramos la vida hasta que sentimos que la perdemos. Deja las drogas. Ese fue uno de los pensamientos que nos compartió un joven de este Centro de Tratamiento de Adicciones. Ante ello, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de trabajar directamente en el diagnóstico, en el tratamiento, rehabilitación e inserción de las personas con problemas de adicción. Hasta una próxima entrega. Ante las inquietudes que tengan nuestros jóvenes, es necesario fortalecer la comunicación con los padres de familia. Así evitaríamos que este tipo de problemas de adicciones se generen en nuestra sociedad. Es momento de nuestra primera pausa y ya regresamos con la invitada del día de hoy en Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 221, la persona que directa o indirectamente financie u organice actividades o grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años.
porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les habíamos comentado, en esta mañana contamos con la presencia ya de la doctora Lorena Villasís. Ella es psicóloga del Centro de Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Interesante que podamos analizar detenidamente la Ley de Prevención de Drogas, pero sobre todo en sí, ¿qué está pasando en nuestra sociedad con el tema de drogas? Iniciaríamos con esta pregunta. ¿Se hablaría de cifras que se ha incrementado el consumo de drogas en nuestros jóvenes en la actualidad? Mariela, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, en realidad el tema de drogas es un tema sumamente complejo, ¿no? Que implica como varios aspectos que no pueden ser reducidos solamente a una estadística, ¿no? No podríamos hablar de que hay un incremento del consumo de drogas porque está como atravesado por varios factores. Uno de esos es porque en este momento de la sociedad se habla mucho más del tema de drogas. Eso implica que haya incluso cifras que pueden ampliarse, pero que no necesariamente tienen que ver con un incremento del consumo de drogas. ¿Podríamos decir que en la actualidad apenas se está visibilizando este tipo de problemática social? Así es. Antes de esta problemática social era una problemática tabú, es decir, un tema del cual no se hablaba, de un tema que incluso daba miedo tocarlo, ¿no? Entonces recién en los últimos tiempos es que estamos como empezando a hablar de este tema que es tan importante hablarlo y que es necesario no dejarlo en la invisibilidad, como ha sido. ¿Qué provoca en sí el consumo de drogas? Días atrás tuve la oportunidad de estar en el centro de tratamiento y conversé con ciertos jóvenes que se encontraban ahí, y la gran parte indicaban que en muchos de los casos fue por el tema de curiosidad, del saber qué se siente, del saber qué será probar este tipo de sustancia. Sí, hay que diferenciar ahí dos cosas, ¿no? Una de esas es cómo yo me aproximo al primer contacto con una droga y luego de eso cómo hago un enganche con esa droga, ¿no? Ahí hay dos cosas que son completamente diferentes. No necesariamente la primera vez que consumo implica que me voy a volver un adicto o una persona que tiene problemas con el consumo, ¿no? Sí, la mayoría de los primeros contactos que se tiene por, digamos, a cualquier tipo de droga implica un tema de curiosidad. No necesariamente solo eso, pero en algunos casos sí es así. En otros casos atraviesa por un sinfín de razones que son así como muy complejas encuadrarlas en una sola. Pero sí, la curiosidad tiene que ver mucho en eso también. ¿Y el tema socioeconómico tal vez podría influenciar en este tipo de problemáticas? La relación entre la cuestión socioeconómica y el consumo de drogas es una relación quizás no tan estudiada, ¿sí? Es una relación que es necesario como ampliar la investigación. No se podría dar una cuestión directa, ¿no? No es que una persona de bajos recursos económicos necesariamente consume drogas o necesariamente va a estar estableciendo una relación conflictiva con alguna droga, pero sí es un contexto complejo, ¿no? La cuestión el nivel socioeconómico implica como otras relaciones, incluso con la cotidianidad, con la convivencia, que hace de las relaciones sociales mucho más complicadas. ¿Qué funciones cumple este Centro de Tratamiento de Adicciones, doctora? Bueno, el CETAD es el Centro Especializado para el Tratamiento de Personas que tienen consumo problemático con las drogas. Nosotros brindamos tratamiento especializado a personas que han hecho una relación conflictiva con cualquier tipo de droga, ya sea este alcohol u otras drogas, dentro del ámbito de lo ilegal, podríamos llamarlo así. Es un centro que funciona como una comunidad terapéutica. Esto quiere decir que los pacientes están viviendo prácticamente ahí, ¿no? Pasan un tiempo determinado de acuerdo a la complejidad de su caso y ellos están compartiendo con otras personas que también tienen estas mismas problemáticas y al mismo tiempo están tratándose en su adicción. Doctora, pero básicamente, ¿en qué se centra el apoyo? El apoyo es integral. Se habla de tratamiento psicológico, también de incentivos, de tratar de hablar con estos jóvenes porque ellos necesitan a una persona que básicamente pueda escucharles. Así es. Mire, la adicción tiene una cuestión compleja, ¿no? Es una persona que prácticamente se ha quedado sin la posibilidad de tramitar las cuestiones de la vida cotidiana a través de la palabra, ¿no? Se hace acto en una adicción. Estoy triste, estoy acongojado por alguna situación que me pasó, entonces recurro al consumo como para poder lidiar con eso. Eso hace que la palabra se corte.
¿no? O sea, no hay una posibilidad de tramitar a través de hablar, a través de decir cómo me siento, etc. Entonces, lo que tratamos en el centro es que se vuelva a utilizar la palabra como un recurso para poder tramitar con lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, brindamos el tratamiento psicológico para nosotros, los espacios en donde ellos puedan hablar de su malestar, hablar de su historia, de cómo se ha configurado también esa relación problemática con las drogas es sumamente importante. Y sin duda alguna, el testimonio de estas personas permitirá que más jóvenes no puedan caer en este círculo vicioso de las drogas. Sí, vea, quizás el testimonio ayude, ¿no? Ayude a algunos jóvenes, a algunos chicos que a lo mejor miran que ese es un camino por el cual podrían transitar si es que hicieran una relación estrecha con alguna droga. Sin embargo, la prevención no solamente pasa por ahí, ¿no? La prevención pasa por otros temas, por otras cuestiones que son necesarias incluso trabajarlas desde la niñez, desde la primera infancia, y en ese sentido son necesarias trabajarlas también con los padres de familia. Ante ello, la Asamblea Nacional hace varios días atrás aprobó una ley de prevención de drogas, una prevención integral de este fenómeno socioeconómico que se lo ha denominado. Esto sin duda alguna donde obliga a que el Estado se responsabilice y también, a más de ello, el Ministerio de Salud Pública tendrá sus funciones, los padres de familia tendrán sus funciones. Pero doctora, ¿cómo le ve usted que existan ya normativas? Porque es un primer inicio, que existan normativas que lo que buscan es prevenir. Mire, Mariela, yo creo que eso es un acierto muy grande que ha hecho nuestro gobierno y en ese sentido creo que tenemos que aprovechar muchísimo la coyuntura que hay en este tema, ¿no? Antes no había ningún tipo de legislación, ningún tipo de política pública que apunte a la prevención. La política en relación a este tema apuntaba a un prohibicionismo, una cuestión punitiva, represiva, que hemos visto que no ha dado resultados. El hecho de que ahora ya se hable de una prevención integral en el que se inmiscuyen varios aspectos, varias cuestiones, y no solamente situaciones relacionadas al diario vivir, sino también instituciones del Estado que están como corresponsables de esas intervenciones, y yo creo que eso es un acierto, creo que es un avance muy, muy grande. Y básicamente se podría decir que con este tipo de normativas podríamos reducir de cierta forma el consumo de este tipo de sustancias, tal vez. Yo creo que eso se mirará a posteriori, ¿no? Creo que los estudios del impacto de esta ley tendrán que ser vistos después de muchos años, porque el tema de drogas es tan complicado que uno no puede medirlo fácilmente, ¿no? Uno necesita de cierto tiempo y de ir viendo primero qué es lo que queremos. Si queremos reducir el consumo o queremos quizás que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan una capacidad de tomar decisiones informadas, ¿no? Que tengan una capacidad de tomar decisiones acertadas, y en ese sentido habría que ver qué queremos medir. Y básicamente no debería ser tratado este tema directamente ya con las personas que consumen, sino iniciar desde las instituciones educativas de lo que podría pasar a futuro tal vez. Sí, hay que diferenciar ahí lo que implica la prevención integral, ¿no? La prevención integral implica trabajar desde varios frentes. Uno de esos obviamente es el frente educativo, ¿cierto? De poder hablar sobre este tema en las instituciones educativas, el poder abrir espacios para que los jóvenes, las niñas se cuestionen sobre esto, de qué se trata el tema de drogas, de qué se tratan las drogas, poder hablar sobre este tipo de cosas. Y otro de los frentes es ya trabajar con la población que está en riesgo, es decir, que está a un pasito de generar una adicción, y trabajar con poblaciones que ya están en ese punto, ¿no? Hay como diversos frentes por los cuales se trabaja la prevención integral. Como hemos podido escuchar, el rol del Estado, el rol de los distintos organismos de control es necesario en este tema de la prevención integral de drogas. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con este tema que sin duda alguna es importante que podamos analizarlo muy a fondo con la doctora Lorena Villasís. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 221, la persona que directa o indirectamente financie u organice actividades o grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos.
continuamos con más de Contigo Mujer. Como les habíamos comentado, en esta mañana nos acompaña la doctora Lorena Villasís, con quien ya en la primera parte hemos podido analizar atentamente el tema del rol del Estado, de los organismos, qué función cumple un centro de tratamiento de adicciones del Ministerio de Salud Pública. Pero importante, doctora, también analizar desde la prevención integral. ¿Existirían tipos de prevención? Sí, hay varios tipos de prevención, digamos, metodológicamente hablando, se divide en prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, que es un poco lo que le había comentado hace un momentito, ir trabajando desde varios frentes, ¿no? Ahora, la nueva ley de prevención contempla como varios aspectos, digamos, como varios lugares e incluso situaciones en las cuales se puede hacer prevención. En ese sentido está, por ejemplo, la prevención a nivel educativo, la prevención a nivel comunitario, familiar, incluso la prevención a nivel laboral, que son temas que no se han topado en ningún otro momento ni en ninguna otra ley. En este caso, ¿el consumo de drogas podría desencadenar en otros problemas sociales? Claro que sí. El consumo problemático de drogas tiene esta posibilidad de desencadenar otras cuestiones sociales, psicosociales complejas, ¿no? No podemos hacer una relación directa entre, por ejemplo, adicción y criminalidad o adicción y cuestiones delincuenciales, pero sí tiene esa posibilidad de incrementar otros factores. Conversaba con usted, Lore, básicamente en el tema de dónde acudir cuando hay una persona que está pasando por este tipo de inconvenientes. Usted mencionaba que es necesario que acudan a un centro de salud, no precisamente a esta comunidad para tratar este tipo de temas. Explíquenos más aquello. Así es. Esto va un poco en la línea de lo que le comentaba en un inicio. Tenemos que aprender a hacer diferenciaciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, quizás los padres de familia que estén escuchando este programa les va a servir de mucho también esta parte que voy a comentar. A veces tenemos como la intención de meter a todos en un mismo saco, ¿cierto? Persona que consume drogas, entonces necesariamente tiene que estar internado y necesariamente ya perdió su vida y eso ya se vuelve una tragedia. Entonces tenemos que aprender a diferenciar varias cosas, ¿no? Si una persona sospechamos como padres de familia, digamos, que está en algún tema inmiscuido en esto, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación, ¿no es cierto? Ver cuál es la gravedad del caso, ver si es que requiere un tratamiento de internamiento u otro tipo de tratamiento, porque el internamiento siempre va a ser la última opción, digamos. El internamiento siempre va a estar para personas que ya tienen una adicción crónica, que ya se ha roto vínculos de otro tipo a nivel social, familiar, laboral, etc. Pero para las personas que recién están iniciando en un consumo y que podemos sospechar que es problemático, necesitamos una evaluación y para eso es necesario ir a los centros y subcentros de salud. Ahí psicólogos, médicos pueden hacer ya un primer clivaje, es lo que se llama, como una primera evaluación y determinar qué tipo de tratamiento requiere. Si requiere un tratamiento ambulatorio, es decir, ir donde el psicólogo, hablar de esto, qué le está pasando, si es que está teniendo problemas en algunas otras áreas, o un tratamiento un poco mayor, que es un ambulatorio intensivo, en donde ya hay como mayores cuestiones terapéuticas, grupos, terapia ocupacional, etcétera, o si ya requiere un internamiento, que es el caso de nuestro centro. Si el problema fuera crónico desde un inicio, en este caso, ¿cuál sería el primer paso que debería dar esta persona? La aceptación tal vez de que está atravesando por una crisis complicada tal vez. Sí, mire, yo creo que todo depende de ese primer punto, ¿no? En el primer punto en el que una persona acepta y diga, bueno, yo ya no puedo con esto ya me sobrepasa y necesito atención, necesito ayuda, ¿no? Creo que ese es el paso fundamental porque ahí nos brinda a nosotros la posibilidad de darle esa atención y esa ayuda que está necesitando. Por eso nuestro centro tiene así como una cuestión que es fundamental y que creo que apunta así como el respeto de los derechos humanos, es esta cuestión de trabajar bajo la demanda, es decir, la voluntariedad de la persona. Una vez que se ha cumplido un tiempo ya predeterminado de esta persona que asiste al centro de adicciones, ¿ustedes realizan luego un monitoreo permanente para ver cómo reacciona la persona una vez que ya salió de este centro? Así es. Una cosa que yo suelo decirle siempre a los participantes con los que trabajamos es que el tratamiento no termina cuando acaban su internamiento, ¿no? El tratamiento probablemente tenga que seguir durante algún tiempo. Los participantes terminan su tratamiento de internamiento y pasan a una siguiente fase que es la fase de seguimiento, ¿no? Entonces ellos tienen que venir 2 veces por semana a terapias grupales, unas veces más a terapias individuales con su psicólogo tratante y de esa manera nosotros estamos como monitoreando, para utilizar esa palabra, su crecimiento y su avance. ¿Qué resultados han obtenido de este seguimiento?
Mire, yo creo que los resultados son bastante satisfactorios. Contamos con personas que han terminado ya su tratamiento por internamiento y están en esta fase. Y creo que una de las cosas en las que nosotros vemos resultados es que ellos han podido ya vincularse a una vida, pongámoslo entre comillas, normal, ¿no es cierto? Han podido ya vincularse a un trabajo, las relaciones con su familia están sumamente que básicamente mejoradas. Cuando están en este tipo de problemas pierden trabajo, pierden a sus familiares y se encuentran completamente solos. Así es, eso ya nos da cuenta de una relación muy problemática, ¿no es cierto? Cuando ya hemos perdido el vínculo con lo laboral, cuando ya tenemos problemas en la familia, cuando ya está deteriorada toda esa posibilidad de hacer relación en esos ámbitos, estamos hablando ya de un problema complejo. Entonces la recuperación, los resultados de este tratamiento sí implican como rehacer nuevamente esos vínculos y vemos que nuestros participantes, algunos de ellos, no podríamos decir todos, ¿no? Pero algunos de ellos están ya retomando ese tipo de cosas que dejaron a un lado cuando tuvieron esta complicación. Pese a los esfuerzos del Estado con normativas y programas de concientización, ¿cuál sería el rol de los padres de familia ante este problema social? Mire, yo creo que hay una corresponsabilidad, ¿no? Hay algo que es así como muy evidente, es que la familia tiene una responsabilidad muy grande, no solamente en el tema de drogas, sino en cualquier otro tema, ¿no? El cómo nosotros le posibilitamos, le ofrecemos un espacio a nuestros hijos, a nuestra familia, para poder lidiar con estas cosas que se presenten, porque hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, es que las drogas no van a desaparecer, eso es algo que tenemos que tener sumamente claro, y en ese sentido tenemos que posibilitar que nuestros hijos, que los niños, los jóvenes puedan tomar ciertas decisiones en relación a eso, ¿no es cierto? Que estén informados, que tengan esa potencialidad de decir, bueno, esto no me conviene, esto sí me conviene. Sepan tomar decisiones. Exactamente, y que puedan responsabilizarse también por esas decisiones, ¿no? Eso creo que es una responsabilidad. Esto sería un puntal importante en el centro de tratamiento que usted también trabaja y participa con estos jóvenes. El apoyo de los padres de familia es evidente. Sí. Nosotros contamos también con apoyo psicológico en las familias, con terapias multifamiliares, que son espacios en donde las familias pueden hablar de lo que les produce este problema con sus hijos, con sus familiares, y el apoyo de la familia es bastante grande. Hay algunos casos en los cuales la familia pues ha dejado de apoyarles, sin embargo ese apoyo se retoma después de un tiempo, ¿no? Después de trabajar, porque cuando hay una cuestión de adicción, hay muchas cosas que como que transversalizan ese problema, ¿no? Rencores, ansiedades, angustias, no se sabe qué hacer, las familias se cansan también, ¿no? Entonces no es para nada juzgable lo que ocurre, pero es necesario trabajar sobre eso. Bueno, hablamos de que el tema de las drogas no puede desaparecer de la noche a la mañana, es un problema social, un vínculo vicioso donde no solo tiene a jóvenes, a personas adultas, incluso puede ser hasta niños. Pero en marco de aquello, ¿qué sería importante emprender desde un inicio? Tal vez un programa de prevención integral a más de la normativa, ¿qué podría ser necesario? Sí, mire, yo creo que primero tenemos un poco que desvincular la cuestión moral, ¿sí?, en relación a este tema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un vicio, por ejemplo, lo hablamos desde el ámbito moral. Creo que hay que hablarlo un poco más de tener la posibilidad de decir, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué puede representar un problema? Sí puede representar un problema, y en ese sentido es necesario abrir espacios con programas, con planes en donde se pueda trabajar sobre estas cosas, ¿no es cierto? En donde se les pueda incluso decir a los niños, bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Que ellos también puedan reflexionar sobre el uso de alcohol, por ejemplo. El alcohol es una droga, solo que es una droga legal, ¿no es cierto? Y que está como normalizada en nuestro medio, ¿sí? Está como legitimada. Sin embargo, de eso no se habla, ¿no es cierto? Se piensa que eso es algo normal. Entonces es necesario incluso empezar desde esas cosas, ¿sí? ¿De qué se trata el uso de alcohol en la familia, por ejemplo? ¿Cómo está ligado? ¿Está ligado a una cuestión de celebración, de disfrute, o está ligado a una cuestión más problemática? Es necesario como trabajar todos esos aspectos. Finalmente, doctora, importante que usted se dirija a los padres de familia, las madres que están viendo este programa y que pueden estar pasando por este tipo de casos. ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? Y sobre todo su mensaje final.
Sí, yo creo que una de las cosas que es como primordial decirles a las personas, a los padres de familia que estén pasando por estas situaciones, es mantener la calma. Yo sé que es un tanto difícil, pero en las angustias y en la desesperación no logramos hacer mucho. El primero es mantener la calma, buscar ayuda profesional. Pueden acudir a los subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública, en donde van a encontrar un profesional que esté capacitado para evaluar a sus familiares y un poco direccionarles y decirles qué hacer, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que es importantísimo tener estos espacios, y permítame felicitarle de haber puesto el tema del consumo de drogas en este programa, porque creo que de esa manera se hace prevención también. Gracias, Lorena. Estuvo con nosotros la doctora Lorena Villasís. Ella es psicóloga del Centro de Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Como ustedes, amigos y amigas televidentes, pudieron escuchar, es necesario fortalecer la comunicación con nuestros hijos y hablar de este tipo de temas que por muchos años ha permanecido en el secreto o simplemente como un tabú que no se lo puede tratar. Y si usted está atravesando algún tipo de este problema, acuda a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública para que puedan prestarle todo el apoyo integral a nuestros pequeños. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado una vez más en su programa Contigo Mujer. Observaciones, propuestas o temas que ustedes deseen que sea tratado en este programa, lo pueden hacer en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos, muy buenos días.